Tenemos aquí la primera edición de Santa en 1903, impresa en los talleres Araluce de Barcelona. En la portada hay una figura de una mujer tendida, voluptuosa, incluso exhibe un seno. Obviamente esto es un recurso de carácter comercial para atraer a los lectores con las probabilidades y las promesas de una historia seductora. En la página de La Guarda nos indica que se trata del quinto millar de esta edición. Esta cantidad de ejemplares demuestra con absoluta certeza que se trata del primer bestseller de la literatura mexicana en el siglo XX y que, como es una obra en ese sentido que se sigue leyendo, cualquier lector actual puede ir a cualquier librería prácticamente de México y ver que hay diversas ediciones de la novela disponibles para su goce. Federico Gamboa es una figura, digamos, muy publicitada, muy editada en México. Sin embargo, creo que no se le conoce mucho. Sin duda alguna ha pasado a la historia, se le reconoce más como escritor, como literato. Y creo que es muy común decir Federico Gamboa, el de Santa. Gamboa, el de Santa, ¿no? Pero Santa no fue ni su única obra y tampoco se dedicó exclusivamente a la literatura. Fue diplomático. Tiene una carrera diplomática de alrededor de 25 años, casi todos ellos durante el Porfiriato. Por otro lado, es un novelista, dramaturgo, poeta, menos conocida como poeta porque no le gustaba, a él mismo no le gustaba su poesía. Y además dejó sus memorias, dejó un diario. Es un personaje muy odiado y muy amado, sobre todo muy odiado por su actuación política, porque fue adicto al porfiriato y le pagó mal el porfiriato. Y entonces después tuvo que aceptar trabajar para Victoriano Huerta y eso le creó una leyenda negra que ha hecho que la recepción de su obra por parte de los lectores profesionales sea más bien muy negativa. Es un escritor que, como ningún otro en México, además tiene una calle con su nombre, tiene todo un barrio casi dedicado a él, el barrio Chimalistac en San Ángel, dedicado a Hipólito, que es uno de los personajes de su novela, Santa. Claro que también fue funcionario público, trabajó en una notaría, hizo traducciones, fue dramaturgo, escribió cuentos, también fue diputado, fue traductor. O sea, como muchos hombres del siglo XIX, tiene muchas facetas, pero yo creo que a él le gustaría sobre todo ser recordado como escritor. Federico Gamboa, que vivió entre 1864 y 1939, fue un escritor y diplomático mexicano. Quizá esas dos facetas sean las que mejor lo definan, que por los lazos de su vida le tocó vivir el periodo porfiriano de esplendor. Bueno, Federico Gamboa nace en la Ciudad de México, aquí mismo muere. Gamboa, muy niño, le toca vivir en una Ciudad de México, pues que apenas comenzará a haber una paz. Un México que con todo y la dictadura, digamos, ha logrado cierta estabilidad política. La Ciudad de México, donde se desarrollan la mayoría de las novelas de Federico Gamboa, es una ciudad que ha crecido mucho, que han llegado muchos inmigrantes, sobre todo del centro del país, y que está cambiando aceleradamente. Sin embargo, muy joven, y esto lo sabemos por su propia autobiografía, Impresiones y Recuerdos, su papá le dan un cargo en algo de los ferrocarriles en Nueva York y se va, adolescente, a sus 14 años, a Nueva York. Cuenta en su autobiografía sus experiencias en Nueva York, cómo ahí tiene sus primeras incursiones en algo que será relevantísimo para la vida de Gamboa, que es su vida sentimental y sexual.
hasta que una vez su padre pues cacha esas incursiones que él tiene y lo regresa a México, al internado del señor Vaz, a estudiar Derecho. Bueno, a terminar los estudios medios y luego se irá a estudiar Derecho. Viene muy joven a México entonces a internarse y está cursando los estudios de Derecho en la Universidad Nacional, pero muere el padre. La madre había muerto cuando él era mucho más pequeño, antes de irse a Estados Unidos, y cuando muere su padre, él abandona la carrera. O sea, él ya llevaba 3 años, pero no termina la carrera porque dice, ya nada me ata, ya nada me obliga y quiero hacer lo que quiero. Su gran ilusión era ser un diplomático, pero no tanto porque tuviera una vocación para eso, ya que su vocación primaria era la de escritor. Y convertirse en un diplomático le podía asegurar un trabajo más o menos cómodo, que no le demandara demasiado tiempo y que le permitiera unos ingresos estables y básicamente tener tiempo suficiente para desarrollar su trabajo como escritor. Aunque él no terminó una carrera, finalmente él tiene una cultura muy amplia, una gente preparada que habla perfectamente español, francés, inglés, tiene recursos para moverse en esto, y desde muy joven le había gustado escribir y desde muy joven empieza a publicar sus propios escritos. Entonces va haciendo una carrera, yo quisiera insistir en eso, paralela como diplomático y además como escritor. Estas dos facetas están íntimamente ligadas y por eso uno puede ver, por ejemplo, en la bibliografía, que varios de sus textos fueron publicados fuera de México. Por ejemplo, en Buenos Aires, porque entonces él estaba en funciones diplomáticas allá, escribía alguna obra y buscaba dónde publicarla.